Bien, pues en primer lugar, respecto al contexto histórico y a los principales autores de la escuela neoclasicista, hay que decir que esta escuela nace más o menos en el año de 1920 en Alemania y surge como una respuesta a los postulados del modelo clásico de la teoría del delito. También hay que decir que esta escuela neoclásica estuvo fuertemente influenciada por la corriente filosófica del neocantismo, pero pues eso será algo en lo que profundizaremos más adelante. Dentro de las principales objeciones que se le hicieron a la teoría clásica desde el punto de vista neoclásico, nos encontramos en primer lugar con el concepto de acción, ya que este en el modelo clásico era entendido como un concepto más naturalista y debido precisamente a la influencia que tuvo el neocantismo en la escuela neoclásica, se entendió que este concepto de acción podía compaginar mucho más con un derecho penal valorativo, es decir, que la acción se entiende eh, más como algo relativo a un comportamiento humano y voluntario. También encontramos unos postulados acerca de la antijuricidad y tipicidad y la culpabilidad, pero pues en ellos también se ahondará más adelante. Ahora bien, respecto al tema de los principales autores de esta escuela, nos encontramos con Marx Ernst Mayr, el cual fue uno de los que introdujo en principio este concepto de acción y lo definía como la realización de la voluntad humana. A su vez nos encontramos también con Edmund Mesger, que era suizo, y afirmaba también que la acción era relativa a un comportamiento netamente voluntario y humano. Por otra parte nos encontramos con Gustav Radbruch de Alemania, el cual hacía una distinción entre la acción y la omisión en el sentido en que decía que la omisión no simplemente podía ser no actuar, sino no actuar cuando se tiene el deber jurídico de obrar. En este caso, pues era el ejemplo que nos ponía el profe del nadador que dejaba ahogar a una persona en una piscina, teniendo todas las aptitudes físicas y capacidad para poder salvarla. En ese caso tenía el deber jurídico de obrar y no lo hizo. Por último, nos encontramos con Reinhard von Frank, que nos decía respecto a la culpabilidad que no solamente como se pensaba en el sistema clásico debe haber un nexo psicológico como lo puede ser la culpa o el dolo para la imputabilidad, sino que debe hacerse un juicio de reproche del comportamiento de la persona, es decir, en qué circunstancias se está cometiendo este acto, con el fin de establecer la culpabilidad y poder imputar la culpabilidad. La corriente filosófica que sustenta la corriente neoclásica es el neocantismo, es decir, el derecho refiere los hechos a valores y fines. Los intereses de la sociedad serían esos valores y el fin sería la sanción de las conductas lesivas a esos intereses. Es importante que esta corriente hace una diferenciación entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Las ciencias de la naturaleza estudian su objeto desde un punto de vista causal o explicativo. En cambio, las ciencias del espíritu estudian su objetivo teniendo en cuenta el valor. En estas ciencias del espíritu está el derecho, porque para estudiar el derecho positivo, que vendría siendo el objeto, se debe acudir a una valoración. El neocantismo rechaza la idea del positivismo de tomar el conocimiento dado sin más. Es decir, el neocantismo reflexiona sobre el proceso para adquirir ese conocimiento, cómo se conoce. Esta corriente filosófica repercute en la concepción de la estructura del delito de la siguiente manera. Entonces, primero, hay una relación entre la tipicidad y la antijuricidad. La tipicidad es la descripción de la antijuricidad material y esta vendría siendo el daño o la lesión al interés jurídico. La segunda, la antijuricidad se entiende como un injusto material, una dañosidad social o una lesión de intereses jurídicos. Y esto es importante porque donde no hay lesión, sencillamente no puede haber delito. También determinó el reconocimiento de causales de justificación no codificadas, al considerar que cuando hay dos bienes jurídicos en conflicto, se tiene que preferir el bien superior que esté en beneficio de la sociedad. Y tercero, la tipicidad implica necesariamente siempre la antijuricidad. Bueno, entonces ahora en cuanto al esquema neoclásico, este está conformado por tres elementos: la acción, la tipicidad y la culpabilidad. La acción en el modelo neoclásico se entiende como la realización de la voluntad, según Mayer,
es el comportamiento voluntario según Heppel y es el comportamiento humano según Maslow. Esta no se puede tratar como la omisión, puesto que estos deben estar independientes, de tal manera que omitir no es simplemente no actuar, sino es actuar cuando hay el deber jurídico de obrar. En este caso, acción sería un comportamiento positivo y la omisión sería un comportamiento negativo. Ahora, en cuanto al segundo elemento, que es la tipicidad, esta es la descripción de la antijuricidad material del daño. Son elementos subjetivos y prevalecen los objetivos. Es de carácter mixto entre el valorativo y el descriptivo. Finalmente está la culpabilidad, que es del ámbito subjetivo y es donde se introduce el reproche. El reproche depende de las circunstancias del comportamiento. Consideramos que una de las principales críticas a la escuela neoclásica del derecho penal se basa en el concepto tentativo. Como ya sabemos, la escuela neoclásica parte del supuesto de que la acción parte de un movimiento, lo cual resulta en el daño al bien jurídico. Aquello es problemático en el caso en que, por ejemplo, alguien le dispare a otra persona con el ánimo de matarla, pero no lo logre, y la bala le pase por un lado. En este caso, pues actualmente tenemos la tentativa de homicidio, pero en la escuela neoclásica aquello no podría configurarse como un delito, ya que la persona nunca dañó el bien jurídico. Pues si bien es cierto, esta teoría intentó dar una solución a este problema por medio de la integración de elementos subjetivos, pero igualmente está claro y es evidente que esto no funcionó. Asimismo, consideramos que hay una consistencia lógica al ubicar el dolo dentro de la culpa, y esto se hace evidente en el caso en que hay un nexo psicológico entre el autor y el hecho, pero el autor no es culpable. Penal. La escuela penal neoclásica surge como respuesta al esquema clásico del delito en los 20s, y sus principales autores son Radbruch, Mesger y von Frank. Entre las objeciones que le hacen al sistema se encuentra la acción, no como naturalista, sino relativo, un comportamiento humano y voluntario. La culpabilidad busca poder reprochar, y no solo encontrar un nexo causal. La acción es la realización de la voluntad para Edmund Mesger. La acción es un comportamiento, y por el lado de Radbruch, la omisión y la acción tienen que ser independientes. Omitir no puede ser simplemente no actuar, sino más bien no actuar cuando se tiene el deber jurídico de obrar, y esto es crucial. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Los elementos de esta teoría son la acción, la culpa y la tipicidad. Esta última va con la antijuricidad, pero tú tranquilo, ya te lo explicamos, tú quédate tranquilo. Vamos por partes, Para Mayer la acción se entiende como la realización de la voluntad, en cambio, para von Hippel significa el comportamiento voluntario. Von Hippel, por el lado de Mesger, también significa comportamiento, pero no voluntario, sino el comportamiento humano. Para Radbruch la acción no se puede tratar como la omisión, no. La acción es comportamiento positivo y la omisión negativo. La tipicidad otro elemento, la antijuricidad material, como descripción de carácter mixto entre lo valorativo y descriptivo. Elemento primeramente subjetivo, pero también subjetivo, es fundamento de la antijuricidad, y nos falta un elemento, la culpabilidad de ámbito subjetivo y valorativo. En la
culpabilidad, se introduce el reproche. Wow. Según las circunstancias que rodean el comportamiento. Espera, que tenemos un problema. Si no hay tipicidad, no hay antijuricidad. Y asimismo no hay acción, entonces no se puede condenar por tentativa de homicidio si no se configura la acción como ya la mencionamos. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Hay una incoherencia sistemática, puede haber un nexo y el imputado no ser culpable y dime ahí qué hago. ¿Y ahora qué más pues? Nos fuimos.